Palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, por la instrucción de tu palabra, por la amonestación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos has traído a tu casa para hablarnos, para hacerle bien a nuestras almas. Y, Señor, quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú me ayudes a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame, Señor, a comunicar, Señor, el mensaje de la Escritura, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Pero también oro, Señor, por la iglesia, oro por los niños, por los adolescentes, Señor, oro por los adultos, Señor, que están aquí hoy. Señor, oro que tengas misericordia de ellos. Oro, oh Dios del cielo, que tú, Señor, abras sus corazones para que ellos también puedan recibir tu palabra esta noche. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, y obra en nuestra voluntad para que podamos someternos a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Hermanos, en esta noche vamos a considerar este tema que está relacionado con la ética cristiana, y el tema de esta noche que vamos a estar hablando, considerando juntos, hermanos, es la ética cristiana y el tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Si usted recordará, la ética, el estudio de la ética, hermanos, tiene que ver no solamente con nuestro carácter, pero también tiene que ver con qué, con nuestras decisiones, con las decisiones que nosotros tomamos. Y antes de ver, hermanos, lo que vamos a estar considerando esta noche, quiero definir nuevamente para ustedes lo que es la ética cristiana, de qué estamos hablando cuando hablamos de ética cristiana. Bueno, en un sentido, hermano, la ética cristiana es el estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia sobre qué actos, actitudes y rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no? Este es, hermano, una definición bastante extensa, pero bien abarcadora de lo que es la ética cristiana. Y como decía hace un momento atrás, yo quiero que usted note que la ética, el estudio de la ética tiene que ver no solamente con nuestros actos, con nuestras decisiones, sino también que tiene que ver con nuestro carácter. Y a nosotros estar estudiando, hermano, en esta noche cómo la ética cristiana me ayuda a tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Hoy vamos a estar considerando algunos principios, algunos factores que nos van a ayudar a tomar decisiones que son consistentes con la palabra. Tú y yo todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿Con qué cantidad de dinero voy a gastar en la tienda? ¿Qué carro me voy a comprar? ¿Dónde me voy a mudar? ¿Qué voy a hacer hoy con mi familia? Todas estas decisiones, nuestras vidas están marcadas por las decisiones que nosotros tomamos, y es por eso que es importante que nosotros tomemos decisiones que honren a Dios, que sean consistentes con el Evangelio. Pero también, amados hermanos, es importante que nosotros en cada decisión que tomemos la hagamos conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta noche, al estudiar estos factores, hermanos, vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación o en esta decisión que yo voy a tomar? Yo quiero preguntarles, hermanos, en esta noche, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado? Ustedes van a tomar una decisión importante en su vida y se han preguntado: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál será la voluntad de Dios en este sentido? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios que yo haga en esta situación? ¿Cómo yo resuelvo? Y yo quiero preguntarle a ustedes también esta noche: cuando usted se encuentra, o a usted mismo haciéndose esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que me mueva de vecindario? ¿Será la voluntad de Dios que me compre esta casa? ¿Será la voluntad de Dios que gaste el dinero, que haga esta inversión? Cuando usted se encuentra en ese dilema de tratar de tomar decisiones consistentes con el Evangelio, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo usted encuentra la voluntad de Dios? ¿O cómo usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida en esa situación específica? Pues yo pienso que no
no todo es muy como black and white. claro, ajá. Pero así mismo sabemos, como vamos a suponer, como es usted, si nos íbamos a mover, pero al lugar que nos íbamos a mover no había una iglesia con doctrina sana, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo me comenzaba a decaer de fe o algo, o también no había una iglesia. No, yo pienso que todas las cosas así que uno tiene que medir, que hemos aprendido, o el trabajo que me van a dar, me dice que tengo que trabajar los domingos y no puedo hacer. Que en esas cosas tenemos que ver. Muy bien, hermano. Yo creo que tenemos que mirar bien y pues hasta orar, ¿verdad? Para eso, para no tomar decisiones apresuradas con nuestras emociones. O sea, esto quiero, esto me gusta, esto creo yo que esto va a estar bien, que me conviene, o sea, siempre y cuando tenemos que ver más, o sea, con más calma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y primeramente, pues orar. Orar, muy bien. Orar, la hermana Yani, si pudiéramos resumir lo que la hermana Yani dijo, tomando en cuenta estos principios, son principios espirituales que nos ayudan a tomar decisiones sabias. Si me voy a mudar y hay una iglesia, y no hay una iglesia de sana doctrina, eso es una bandera roja que me dice quizás no es el mejor lugar donde yo pueda vivir, aunque las casas estén más baratas o cosas como esas. Hermanos, a lo largo de la historia, muchos cristianos cuando se topan con llegan a este punto de tomar decisiones y quieren saber la voluntad de Dios, bueno, porque cada cristiano queremos saber la voluntad de Dios, amén. Todos queremos actuar conforme a la voluntad de Dios. Muchos van y abren la Biblia y dicen, bueno, lo que el Señor me diga, eso es lo que vamos, esa es la voluntad de Dios. Y hay una historia, hermano, muy popular, muy cómica también, de un hermano que en una ocasión estaba tratando de buscar la voluntad de Dios en su vida, y él oró, le dijo, Señor, yo quiero saber la voluntad de Dios para este asunto, lo que tú me digas. Cuando yo abra la Biblia, el primer verso que yo vea, que yo apunte con mi dedo, ahí voy a encontrar la voluntad de Dios, tu voluntad para mí. Bueno, el hermano oró, estaba estresado, abrió la Biblia y con los ojos cerrados señaló un versículo, y cuando abrió fue el versículo ese que dice, Judas fue y se ahorcó. Y dijo, no, Señor, ese no puede ser tu voluntad para mí. Algo falló. Y cerró la Biblia de nuevo, volvió a abrirla y hizo el mismo procedimiento. Y cuando el texto que señaló con el dedo fue, y ahora tú ve y haz lo mismo. Y la razón por la cual menciono esto es porque muchas veces, hermanos, nosotros nos reímos, pero muchas veces los cristianos, cuando nos acercamos al tema de descubrir la voluntad de Dios, le damos este toque místico y usamos mal la palabra de Dios porque no sabemos cómo tomar decisiones bíblicas, tomar decisiones que nos ayuden a encontrar la voluntad de Dios para ese caso específico. Y hoy vamos a ver 5 factores que nos van a ayudar a tomar decisiones éticas. ¿Cuáles son esos principios que yo necesito tomar en cuenta para descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la primera es, considera la decisión en sí mismo. Considera la decisión en sí mismo. Y al nosotros considerar, voy a esperar que tomen la nota, hermano, para pasar al próximo slide. Lo primero que debo de tomar en cuenta es la decisión que voy a tomar. Considera. Ahora, cuando hablo de considerar la decisión que voy a tomar, me tengo que hacer preguntas como esta. ¿Es esto una decisión pecaminosa? O, la segunda pregunta, ¿contradice algún principio de la Escritura? Aquí falta un signo de interrogación en el punto B, hermano. Pero son 2 preguntas. ¿Es pecaminosa?
o contradice algún principio de la Escritura? Esas son las dos preguntas que me van a ayudar a mí, hermanos, a tomar una decisión consistente con la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás no aplica a la mayoría de los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí esta noche, pero es un ejemplo que ilustra muy claro qué es lo que la Biblia, este punto. Por ejemplo, una persona, un cristiano que se quiere casar, es la voluntad de Dios, y ese hermano se encuentra, por ejemplo, con Ramona, y Ramona es una mujer bella, hermosa, joven, bonita, inteligente, no fuma, no toma, no va a fiesta, una mujer de su casa, una muchacha joven de su casa. Y Pedro la ve y dice: me gusta Ramona, una buena mujer. Y voy a usar una palabra que se usa mucho hoy. Y hay química entre nosotros. Podemos hacer una buena pareja, una buena familia. Es la voluntad de Dios que Pedro se case con Ramona. Y si Ramona no es cristiana, ¿es la voluntad de Dios? No, porque explícitamente la Biblia condena o prohíbe que el creyente se case con una persona que no es creyente. Por ejemplo, la decisión que voy a tomar rompe alguno de los 10 mandamientos. Si rompe directamente uno de los 10 mandamientos, esa decisión que voy a tomar, ¿qué cosa es? Pecaminosa. Porque está contradiciendo lo que la Escritura dice específicamente que no debemos hacer o que debemos hacer. Sin embargo, hay casos, hermanos, que la Biblia no dice nada específicamente acerca de esa decisión que va a tomar. Y en esos casos donde la Biblia no estipula qué se debe hacer o qué no se debe hacer, en esos casos, hermanos, lo que yo debo de analizar son cuáles principios de la Biblia o qué otros principios bíblicos me ayudan a mí a tomar esta decisión. Por ejemplo, la hermana ya le pone un ejemplo perfecto. La Biblia nos dice si es pecado o no mudarte de ciudad. ¿Sí o no, hermano? La Biblia no lo dice. Sin embargo, hay un principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? O un mandamiento específico del Señor. No dejes de congregarte. Si el yo mudarme, aunque la Biblia no diga que no me debo mudar o que sí o no, en ese caso específico, yo necesito, hermano, considerar este mandamiento, ese otro mandamiento o ese otro principio que me ayuda a determinar esta decisión. No la debo tomar porque es pecaminosa. Contradice directamente la Escritura o contradice un principio bíblico relacionado con esta decisión. Lo primero, amados hermanos, para saber la voluntad de Dios, yo debo de examinar cuál es la decisión que yo voy a tomar. Y la examino haciéndome estas dos preguntas. ¿Esto es una decisión pecaminosa? Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo que quizás es más común y aplica quizás a la mayoría de nosotros. A la hora de hacer los taxes, a lo mejor te sientes apretado económicamente y tú esperas que llegue el día de hacer los taxes porque tú vas a recibir un dinero de regreso y eso te va a traer alivio. Pero para que te devuelvan la cantidad de dinero que tú necesitas mentir en la declaración de impuestos. Y la persona que te hace los impuestos te dice: eso está bien, yo te ayudo a acomodar los números para que te den más dinero. Hermano, yo me voy a sentir tentado a hacerlo. Pero yo tengo que examinar esa decisión. Esta es una decisión pecaminosa. Me va a resolver quizás, pero es una decisión pecaminosa, ofende a Dios, distorsiona el carácter de Dios, ¿verdad? Y son preguntas que nosotros quizás no en los taxis, cuando vamos a aplicar para recibir cualquier ayuda del gobierno o hacer cualquier trámite, yo debo de tomar una decisión con relación a eso que glorifique el nombre del Señor. Y una manera de hacerlo es haciéndonos esta pregunta. Dos preguntas importantes. ¿Es pecaminoso? Y si la Biblia nos dice
nada al respecto, yo tengo que ir a la segunda pregunta. ¿Contradice algún principio de la Escritura? Y esas dos preguntas me van a ayudar a discernir. Lo segundo, hermano, es considera tus propias características. Considera tus propias características. Cuando hablo de considerar tus propias características, estoy hablando de cuáles son tus intereses, cuáles son tus deseos, cuáles son tus habilidades y cuál es el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Déjame ver si esto lo tengo en inglés. O sea, cuáles son tus intereses, cuáles son tus deseos, cuáles son, hermano, tus habilidades que Dios te ha dado y cuál es el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Estos son aspectos de considerarme a mí mismo, mi persona, que me va a ayudar, hermano, a tomar una decisión que sea consistente con la palabra de Dios. Porque definitivamente Dios, cuando Dios te llamó a la salvación, Dios te llamó ¿para qué? Para que le sirvieras. Dios te ha llamado, Dios te ha hecho un llamado no solamente del Evangelio, sino un llamado específico a tu vida. Dios quiere usar tu vida en áreas específicas, en circunstancias específicas. Pero también Dios usa tus habilidades. Dios usa tus deseos también. Y Dios, hermano, también usa tus intereses. O sea, cuando nosotros consideramos la voluntad de Dios para nuestra vida en tomar decisiones, estos son aspectos que nosotros debemos considerar. Porque, por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que yo sea pastor? Por poner un ejemplo. Bueno, tengo que considerar cuáles son los deseos que yo tengo de ser pastor. Ese es el primero. Y le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ir un momento a ese pasaje. Quiero que lo vean. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Todo lo tiene, hermano? Mira lo que dice el versículo 1, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra, ¿qué dice el texto? Desea hacer. Cuando Dios mueve a una persona, por ejemplo, en este caso un hombre, a servir en el ministerio pastoral, una de las cosas que Dios pone en él, ¿qué cosa es? El deseo de servir en esa área. Y quiero hacer una aclaración. Esto es un principio que aplica cuando yo voy a tomar decisiones con relación, por ejemplo, a dónde me voy a mudar, qué profesión voy a estudiar, a qué me voy a dedicar en mi vida. Y hago esta aclaración porque hay veces que la voluntad de Dios expresamente, o lo voy a decir de esta manera, hay veces que nuestros deseos están en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios dice, no digas mentira, y yo voy a tener deseo de ¿qué? De mentir. En ese caso tengo que someter mi deseo a la voluntad de Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que, por ejemplo, si yo deseo estudiar una carrera específica, si yo deseo trabajar en una profesión específica, deseo mudarme, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Bueno, tengo que considerar mi persona. Yo tengo la habilidad, yo tengo el deseo de servir en esa área, o tengo yo el deseo de moverme a ese lugar. Y esto es importante, hermano, porque una vez más, yo creo que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere usarte en una área o moverte en una área, Dios va a poner ese deseo en ti. Dios obra en nuestros deseos a través de la palabra de Dios. Y en el caso, por ejemplo, en este caso específico del pastorado, vemos que Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela, esa otra versión le dice, si alguno anhela obispado, buena obra, desea. Yo siempre he escuchado pastores, por ejemplo, que en una ocasión, hermano, voy a poner mi ejemplo personal,
Yo voy a poner el ejemplo de otros pastores también. En una ocasión, cuando yo era teenager, yo tenía esa inquietud de si será que Dios me está llamando al pastorado o no. Y fui a ver a un pastor amigo mío de mi ciudad y me senté a conversar con él y le dije, oye, tengo esta inquietud. Yo no sé si yo quisiera ser pastor, pero yo no sé si Dios me está llamando a eso. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Y sabes lo que me dijo el pastor, hermano? Bueno, una de las evidencias es esta. Si tú deseas ser pastor, ese no es el llamado que yo tengo pastor. Y yo me quedé así, y digo, bueno, este no es entonces porque yo tengo el deseo. El hecho es que el pastor ignoró lo que el texto dice. Dice, mira, si tú deseas, Dios no te va a llevar a hacer algo que tú no quieras, que tú tengas el deseo de hacer, porque Dios, hermano, una vez más, obra en tus deseos. ¿Sí lo puedes ver? Y hay pastores que dicen, no, yo nunca quise ser pastor. Bueno, yo no sé cómo eso funciona, porque la Biblia dice claramente, si alguno no es obispado, buena obra desea. Dios pone ese deseo. Yo tengo que ver, hermano, cuáles son mis intereses, cuáles son mis deseos, cuáles son mis habilidades. ¿Será la voluntad de Dios que yo sea mecánico? Evidentemente, hermano, yo no tengo la habilidad de ser mecánico. Y eso me dice a mí que yo no, ni tengo la habilidad, ni tengo qué cosa, el deseo, ni tengo el interés de ser mecánico, por poner un ejemplo. Soy yo por ahí, cuando yo considero, hermano, este aspecto, considero mi persona, mis deseos, mis habilidades, y mis intereses y el llamado que Dios ha hecho para mi vida. Ese es otro aspecto que me ayuda a discernir si esa decisión que yo voy a tomar es la voluntad de Dios para mi vida. Si es una decisión consistente con la ética cristiana. La tercera, hermano, considera las motivaciones de la persona, o sea, considera tu propia motivación. ¿Por qué tú quieres tomar esa decisión? ¿Por qué tú quieres tomar esa decisión? ¿Cuál es la motivación que te impulsa a tomar esa decisión? Yo quiero que tú, hermano, mires conmigo estos dos textos de la Biblia. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. 1 Samuel, chapter 16, verse 7. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Proverbios, capítulo 2, verso 12. Hermano, el texto de Proverbios está equivocado. Solamente vamos a leer 1 Samuel 16, 7. Amén. ¿Quién la quiere leer, hermano? Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, gracias, hermano. Dice el texto, hermano, pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, la razón por la cual he querido leer este texto bíblico es porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros aprendemos que dos cosas. Número uno, a Dios le importa no solamente nuestras acciones, sino que a Dios también le importa ¿qué cosa? La motivación de nuestro corazón al tomar decisiones.
O sea, Dios mira cuál es tu motivación. Si tú estás haciendo algo, hermano, con la motivación equivocada o con una motivación pecaminosa, hermanos, tú estás tomando una decisión que no es la voluntad de Dios. Y quiero poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuál fue el primer principio? Considera la decisión. O sea, tengo que preguntarme qué cosa, ¿es pecaminosa? ¿Contradice algún principio de la Biblia? Hay decisiones, hermanos. Si usted va a tomar una decisión y usted lo primero que hace es examinar esa decisión y dice, no es una decisión pecaminosa, no contradice ningún mandamiento de la Biblia, ningún principio de la Biblia, yo tengo la habilidad de hacerlo, tengo el deseo de hacerlo, por ahí todo va como bien, pero cuando llega la motivación de mi corazón me doy cuenta que mi motivación no es la más correcta, no es una motivación que glorifica a Dios. Y voy a poner un caso, por ejemplo, la hermana, déjame ver qué ejemplo pudiera poner para ilustrar este punto. Por ejemplo, hermanos, miren, le voy a poner un ejemplo bíblico para que vean a qué me refiero. I want to see this example in the Bible. Vamos a buscar Hechos capítulo 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, Acts chapter 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de venderla, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a hacer una pausa ahí por un momento. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente, hermanos? Mucho, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Yo creo que usted, vamos a leer desde un poquito antes, para que usted pueda tener el contexto. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 36. Hechos capítulo 4, verso 36 dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer. Verso 3. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto? ¿A dónde? En tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, ¿sí ven lo que está pasando aquí? En aquel tiempo, hermano, en el primer siglo, había una práctica que era común entre los creyentes, y es que ellos vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles la distribuyeran a hermanos entre los más necesitados de la iglesia. Usted se recuerda que en Hechos capítulo 2 dice que no había necesitados en la iglesia porque todos los bienes lo tenían en común. Y la Biblia menciona a José, este levita de Chipre, que también es llamado Bernabé. Él tenía una propiedad y la vendió, ¿y qué hizo con el dinero? La trajo a los pies de los apóstoles. Amados hermanos, ¿y qué hizo Ananías y Zafira? Vendieron la propiedad y trajeron parte del dinero a los pies de los apóstoles.
¿Dónde usted ve el problema? ¿Cuál era la diferencia entre José y Ananías y Zafira? La motivación con la que ellos hicieron lo que hicieron. The motivation of their heart. That's the difference. Y esto lo decimos, hermano, porque la diferencia no fue en que José dio todo el dinero y Ananías y Zafira dieron parte del dinero. Y sabemos que esa no fue la diferencia entre ellos, porque Pedro le dice, si después de haberla vendido no estaba bajo tu poder, después de haber vendido la propiedad, ellos podían haber dicho, vamos a decir que la vendieron en $5,000, ellos hubieran podido decir, hermano, vendí mi propiedad en $5,000 y queremos dar para la obra $500. Y eso está correcto. El problema es que ellos querían aparentar algo que realmente no era. Ellos lo estaban haciendo con la motivación equivocada. Estaban llamando atención para ellos mismos. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? Y eso, hermanos, es un punto importante a la hora de nosotros saber qué decisión vamos a tomar para tomar decisiones que sean consistentes con la gloria de Dios. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, del mismo Ananías y Zafira. Este matrimonio, hermano, hubiera podido vender, hubiera podido dar todo el dinero, o simplemente no lo tenían que vender. Ellos decidieron venderlo, porque ellos querían, hermano, una vez más, llamar la atención de ellos, del pueblo sobre ellos. Nosotros somos tan piadosos como los demás. Y yo les pregunto, ¿la decisión que ellos tomaron de vender la propiedad contradecía la Escritura? No. ¿Dar parte del dinero contradecía la Escritura? No. El pecado estaba no en la acción, sino en ¿qué? En la motivación de tu corazón. Y déjame decirte algo, hermano, a Dios, cuando tú vas a hacer algo, a Dios le importa no solamente tus acciones, sino también tus decisiones. Y esto lo vemos en el hecho también de que, por ejemplo, hay otro pasaje de la Escritura que casi usted lo puede recitar de memoria si usted lleva tiempo en el Evangelio. Pero generalmente uno de los pasajes que se usa siempre en las iglesias cuando se va a recoger la ofrenda, ¿cuál es? Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Hermanos, Dios mira qué cosa, la intención de tu corazón, la motivación de tu corazón, y eso es importante para Él. La motivación con la cual hacemos las cosas, la motivación con la cual ayudamos a los demás, la motivación con la cual nosotros tomamos decisiones, a Dios le importa. Y yo tengo que, precisamente por esto, cuando yo voy a tomar una decisión, yo tengo que ver cuál es mi motivación. Por ejemplo, a la hora de cambiar trabajos, ¿es la voluntad de Dios que cambie de trabajo? ¿Cuál es la motivación mía a la hora de cambiar de trabajo? Voy a cambiar de trabajo porque necesito más dinero para cubrir mis bienes y vivir una vida tranquila, o simplemente quiero cambiar de trabajo porque quiero hacerme más rico, o quiero amontonar más riquezas, o porque no quiero más de lo que ya tengo. ¿Sí pueden ver, hermano, la diferencia? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Examina tus motivaciones. También, hermano, en cuarto lugar, considera el resultado de la decisión. Considera el resultado de la decisión. Vamos a leer, hermano, estos dos textos bíblicos. 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Hermano, que lo tenga así, lo quiere leer, por favor.
1 Corintios capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunéis cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación? Amén, gracias, hermano. Fíjate cómo dice este texto, hermano. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. ¿Y cómo termina el pasaje, hermano? Que todo se haga para edificación. Cuando yo voy a decidir, hermano, cuando tomar una decisión, yo tengo que considerar cuál es el resultado final de esa decisión. ¿Cuál es el resultado final de yo cambiar de trabajo? ¿Cuál es el resultado final de yo comprarme un nuevo carro? ¿Cuál es el resultado final de yo cambiarme de barrio? ¿Cuál es el resultado final de yo decidir no ir a la iglesia el domingo por la tarde, no ir a la iglesia el miércoles por la noche? ¿Cuál es el resultado? Y una de las preguntas, hermanos, que nosotros tenemos que hacernos al considerar este tema es que la Biblia nos manda específicamente a hacer todas las cosas ¿para qué? Para la gloria de Dios. En segundo lugar, como dice este texto, la Biblia nos manda a hacer todo, hermano, para la edificación de ¿qué? De mis hermanos. No solamente para mi propia edificación, sino para la edificación de aquellos que me rodean. Cuando yo voy a decidir cómo, algo tan simple como no va a venir el domingo a la iglesia, por una decisión, es la voluntad de Dios, hermano, que te quedes el domingo en la tarde en la iglesia. Una de las preguntas que yo me tengo que hacer es cómo yo voy a hacer, cómo eso glorifica el nombre de Dios. Y cómo eso va a resultar en mi edificación y en la edificación de mis hermanos. Esto es importantísimo, hermano. Evalúa el resultado. ¿Cuál es el resultado de tu decisión? Quizás al tomar esa decisión te vas a sentir bien momentáneamente, pero el resultado a largo plazo es pecaminoso. El resultado a largo plazo no coopera para tu edificación ni la edificación de tus hermanos. Y en quinto lugar, hermano, y este es un poquito más extenso, busca la sabiduría y la guianza de Dios. Busca la sabiduría y la guianza de Dios. Como hemos cubierto bastante material, hermanos, yo quiero, y en este punto 5 nos vamos a tomar quizás unos minutos extras, porque hay bastante material que cubrir. Para que no perdamos el flow de enseñanza, hermano, del pensamiento, quiero ir rápidamente al principio. ¿Cómo podemos tomar decisiones éticas o decisiones que sean consistentes con la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, debo de considerar la decisión en sí misma. Debo preguntarme, ¿es pecaminosa? ¿Contradice algún principio de la Biblia? Debo de considerar mis propias características, tus intereses, tus deseos, tus habilidades, el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Debo de considerar las motivaciones de mi corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual quiero hacer esto? En cuarto lugar, tengo que considerar el resultado de esa decisión. Y por último, hermano, debo de buscar la sabiduría y la guianza de Dios. Ahora, yo quiero preguntar, hermano, ¿cómo nosotros buscamos la sabiduría de Dios y la guía de Dios a la hora de tomar una decisión? Teniendo en cuenta que hay mandamientos específicos que hablan de circunstancias específicas, y también, hermano, teniendo en cuenta que hay decisiones que tomamos que la Biblia no dice específicamente si sí o si no, y ahí tenemos que buscar nuestros principios bíblicos. Pero en sentido general, ¿cómo buscamos la sabiduría de Dios? Porque al final del día es para nuestro bien que la decisión que nosotros tomemos, que la tomemos guiados por esa sabiduría, no la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Bueno, hermanos, la primera manera en que nosotros buscamos la sabiduría de Dios es buscar la sabiduría que Dios ha revelado. ¿Dónde? En su palabra. Lee la Biblia, conoce la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema?
Cuando hablo de buscar la sabiduría de Dios revelada en su palabra, no estoy hablando del caso que mencionaba hace un momento atrás. Vamos a ver la Biblia y lo que nos caiga, eso es. No. Estudia la Biblia, conoce la palabra de Dios. Este estudio lo comenzamos leyendo 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es ¿qué cosa? Inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo como creyente tengo que conocer mi Biblia, tengo que leer la Biblia, estudiar la Biblia y saber qué es lo que Dios dice y cuáles son esos principios, hermanos, que Dios ha establecido, que me van a guiar a tomar decisiones que glorifiquen el nombre de Dios, decisiones que sean éticas. Ahora, busca la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Hermanos, estudia. La otra manera en que yo busco la sabiduría de Dios es estudiando la situación en cuestión o la decisión que yo voy a tomar. Yo tengo que pensar, como decía la hermana Juanita también al principio, no podemos tomar decisiones rápidamente, ni podemos tomar decisiones, hermano, informados por nuestras emociones. Déjeme decirle algo. Cuando usted toma decisiones, cualquiera que sea, movido por tus emociones, hay un 99.99% de que tome la decisión equivocada. Cuando tomas decisiones apresuradamente, decisiones importantes en tu vida, las tomas apresuradamente, hay un 99% de probabilidades de que tú, hermano, tomes una decisión equivocada. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que yo comience este negocio. Quiero poner un negocio de vender tacos, quiero poner un negocio de mecánica, es la voluntad de Dios. Yo tengo que estudiar la situación, cuáles son las implicaciones de esa decisión. Mira, hermano, este texto de la Biblia, Lucas capítulo 14, verso 28 al 32. Lucas 14, 28 al 32. Amén. Yo voy a leer, vamos a hacer una cosa para que podamos tener el contexto. Vamos a leer desde el 25. Lucas 14, 25 al 32. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarlo? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. Fíjate por un momento en estos versículos que estamos leyendo, hermano. La razón por la cual nosotros quise leer desde el 25 es para que usted una vez más tenga el contexto de este principio que vamos a considerar en un momento. ¿Qué dice la Biblia? Grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús confronta a las multitudes con el costo de seguir a Cristo. Porque la multitud seguía a Cristo, ¿por qué? Por los milagros que Cristo hacía.
Porque Cristo sanaba enfermos, Cristo liberaba endemoniados, Cristo multiplicaba los panes y los peces, Cristo ayudaba a los que estaban enfermos. La gente estaba siguiendo a Cristo, dice, grandes multitudes le seguían, y Cristo los confronta con el precio de seguir a Cristo. Cristo le dice, hermano, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hijos, mujeres, hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, ¿qué dice Cristo? No puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa, hermano, eso no quiere decir que los cristianos tenemos que odiar a nuestras familias, porque eso sería ¿qué cosa? Inconsistente con el carácter de Dios. Lo que Cristo está diciendo aquí es que para ser discípulo de Cristo tú tienes que amar más a Cristo de lo que tú amas a tu esposo, de lo que tú amas a tu hijo, de lo que tú amas a tu esposa, de lo que tú amas a tus hermanos, a tus hermanas. Tú tienes que amar a Cristo más que a ti mismo, más que tu propia vida. Dice, si tú no amas a Cristo más que a tu propia vida, más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tus hijos, dice Cristo, tú no puedes ser mi discípulo. Hermano, ustedes se han puesto a pensar la profundidad de esas palabras. Cristo nos dice, yo me conformo con un poquito de tu amor. Yo me conformo. No hay ninguna María aquí esta noche, ¿verdad? No hay ninguna. No voy a poner María entonces. Roberta. Cristo no le dice a Roberta, no hay ninguna Roberta aquí, ¿verdad? No. Roberta, yo me conformo con que tú vayas el domingo a la iglesia. O yo me conformo con que tú, por lo menos, 2 veces a la semana leas la Biblia cuando te acuerdes. Yo solo quiero que tú me ames un poquito. No. Cristo dice, si tú no me amas a mí, más de lo que tú amas a tu marido, a tus hijos, a tu hermana, más de lo que tú amas a tu propio negocio, tu propia vida, tú no puedes ser mi discípulo. Y por eso más adelante le dice, hermano, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y evidentemente, hermano, cuando dice que no carga su cruz, está diciendo el que no muera conmigo. El que no muera junto conmigo no puede ser mi discípulo. Por eso, hermano, a la regeneración se le llama el nuevo nacimiento, porque cuando tú crees en Cristo, tú, hermano, naces de nuevo porque tú has muerto con Cristo y has resucitado en una nueva vida. Tú tienes que morir a ti mismo, morir al amor, a ese amor desmedido a ti mismo. El que no toma su cruz. Es a eso a lo que se refiere el texto. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, a amarme más a mí, que lo que tú te amas a ti, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Verdad? Y en ese contexto, yo quiero que tú mires lo que dice el Señor en el verso 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando construir una torre, no se sienta primero y qué? Y calcula, ¿qué cosa? El costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Hermano, fíjate lo que está diciendo el texto aquí. Es la voluntad de Dios. Le dice Roberto a María, bueno, decía María, en este ejemplo sí puedo poner a María. Le dice Roberto a María, María, quiero poner un negocio de vender carne, pero no sé si, no tengo todas las finanzas todavía suficientes, no sé, me voy a ver bien apretado. Y María le dice, hermano, no seas de poca fe, ten fe. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ten fe y abre el negocio. Hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, siéntate y calcula el costo. Calcula, estudia la situación. Si yo voy a abrir este negocio, yo tengo todas las condiciones para abrir este negocio, o tengo todas las condiciones para
para tomar esta decisión? ¿Me voy a quedar a media? Si comienzo, ¿voy a poder terminar? No es una cuestión simplemente de tener fe. Es una cuestión de usar los medios que Dios nos ha dado, hermano. Y yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces usted no ha visto personas que comienzan cosas que no pueden terminar? ¿Cuántas veces usted no ha visto personas que comienzan cualquier task que quieren que comience? Lo comienzan y no lo pueden terminar, lo dejan todo a medio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, hermano? No calcularon, hermano. Yo puedo terminar esa sesión. Es un problema. Todos aquellos que comienzan algo y no lo pueden terminar, es evidencia de que tienen un problema de ¿qué? De carácter. Pero también, hermano, es un problema de que es evidencia de que no calculan. Son personas que obran motivados, impulsados, ¿por qué? Por sus emociones. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Si yo, hermano, por poner un ejemplo, necesitamos, si hay usted se va a voluntarizar para algo, hacer algo en la iglesia, hermano, primero calcule su situación. ¿Tú crees que si tú te voluntarizas para ser maestro, para cantar, para hacer lo que sea, tú puedes terminar? Tú vas a poder terminar. Si no, no lo hagas. No lo hagas porque no es la voluntad de Dios que tú comiences algo y lo dejes a media. No es simplemente, hermano, vamos a tener fe. La fe no es una fe ciega. La fe actúa movida por la palabra. Y Dios nos ha dado, hermano, raciocinio, Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado un intelecto. Y el Señor nos manda, nos instruye, calcula el costo, estudia la situación. Y esa es una manera en que Dios te va a dar a ti sabiduría y guía para tomar una decisión conforme a su voluntad. En otro lugar, hermano, busca consejos de hermanos maduros y sabios. Busca el consejo de hermanos maduros y sabios. Mira, no vamos a buscar estos dos textos porque no tenemos tiempo, se nos fue el tiempo. Pero quiero que busques Proverbios capítulo 11, verso 14. Proverbios capítulo 11, verso 14. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 11, 14. Yo creo que tú marques este texto en tu Biblia, hermano. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Amén. Hermano, más claro y el agua. Dice el texto, hermano, donde no hay buen consejo, ¿qué pasa? El pueblo cae. Yo quiero que tú pienses, hermano, por un momento, cómo dice el detalle de este texto. Fíjate que no dice donde no hay consejo, sino donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejeros está ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermano? Y por eso enfatizo que dice el texto, donde no hay buen consejo. Es que muchas veces nosotros buscamos consejos, pero buscamos consejos en las personas equivocadas. ¿Y usted sabe por qué buscamos consejos en las personas equivocadas? Generalmente, nosotros sabemos normalmente, nosotros sabemos cuando una decisión que yo voy a tomar no es consistente con la palabra de Dios. Y vamos a ver un ratico por qué digo esto. Pero muchas veces si yo sé que, por ejemplo, el hermano Navarrete, por ejemplo, me va a decir lo que yo quiero oír, yo voy a ver al hermano Navarrete, voy a pedir consejo, porque yo sé que él me va a decir qué cosa. Lo que yo quiero oír.
porque él piensa como yo. Pero yo evito, naturalmente voy a evitar ir a donde está el hermano que es sabio, que es maduro, a buscar un consejo, porque yo sé muchas veces que lo que me van a decir no es lo que yo quiero oír. Porque muy dentro de nosotros, en mi corazón, en mi conciencia, el Espíritu Santo da testimonio de que hay algo que no está bien. Pero yo quiero ir donde, o no busco consejo. Y la Biblia dice, no seas sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. Busca consejo, pero busca un buen consejo. Porque Dios habla a través también de la sabiduría que Dios ha dado a tus hermanos en Cristo. El problema nuestro, muchas veces tomamos malas decisiones como creyentes, hermanos, porque no pedimos consejos, porque creemos que somos arrogantes, hermanos. Somos arrogantes, somos arrogantes porque creemos que nosotros somos los más sabios. Pero también somos arrogantes porque creemos que cuando tomamos una decisión decimos, eso no es business de nadie. Ese es mi propio problema. ¿A quién le importa la decisión que yo voy a tomar? A Dios le importa. A tus hermanos le importa. Y Dios ha puesto a disposición tuya hermanos que te rodeen, personas sabias, maduros en la fe, que te pueden aconsejar bíblicamente para poner en función este principio. Nosotros necesitamos humildad, necesitamos un corazón dispuesto a morir a nosotros mismos. Porque muchas veces nos van a decir lo que nosotros no queremos. Y si queremos hacerlo, tomar una decisión sabia. Yo tengo que poner en práctica el consejo sabio y maduro y bíblico que otros hermanos me dan. Y por último, hermano, busca y sométete a la guianza del Espíritu Santo. Busca y sométete a la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios. Yo creo que no vamos a leer los dos textos porque se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar con Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14, todos lo tienen, hermanos. Terminamos con este pasaje de escritura. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amados hermanos, nosotros creemos que el Espíritu Santo que habita en los creyentes, Él nos guía primordialmente por medio de su palabra, pero también nos guía, hermanos, en ocasiones impregnando en nuestra mente inquietudes, impregnando en nuestra mente, hermano, su voluntad. Dice hermano, cuando no te ha pasado nunca que estás a punto de tomar una decisión y tu conciencia no te deja tranquilo. Nunca te ha pasado eso. Y ese es, si estás en Cristo, ese es el Espíritu Santo hablando tu vida, guiándote, alertándote. Y cuando eso pasa, lo más seguro, ¿qué cosa es? Parar, buscar el consejo sabio de otros hermanos, estudiar las circunstancias, estudiar la Biblia y entonces tomar la decisión. Amén, hermano. Quiero terminar esta noche nuevamente, hermano, repasando rápidamente con ustedes estos 5 principios. Considera la decisión en sí misma. Es pecaminosa, contradice la Escritura. Considera tus propias características, tus intereses, tus deseos, tus habilidades, el llamado de Dios para tu vida. Considera las motivaciones de tu corazón para hacer esta decisión. Considera el resultado de la decisión que vas a tomar. Y, hermano, busca la sabiduría y la guianza de Dios
busca la sabiduría de Dios revelada en su palabra, estudia la situación, busca el consejo de hermanos maduros y, hermano, busca y sométete a la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos en práctica estos factores, hermano, usted va a estar en condiciones de tomar decisiones que sean consistentes con la voluntad de Dios. Y hablando de decisiones, quiero terminar hablándote de la decisión más importante que todo ser humano puede hacer. Como decía hace un momento atrás, toda nuestra vida está marcada por las decisiones que tomamos. Hay decisiones que tienen consecuencias inmediatas, hay decisiones que tienen consecuencias, hermano, a largo plazo. Por poner un ejemplo, si usted toma la decisión de tomar y manejar, ¿qué pasa? Esa decisión tiene ¿qué cosa? Consecuencias. La consecuencia puede ser inmediata, puede ser grave o menos grave. La menos grave que puede pasar es que te quiten la licencia y que te metan preso 2 meses, por un ejemplo. Pero hay otras consecuencias que son más. Esa decisión puede causar otras consecuencias, como chocaste a alguien y lo mataste. O sea, toda tu vida, yo creo que tú me escuches bien, toda tu vida está marcada por las decisiones que tú tomes. De hecho, tu futuro está. ¿Te acuerdas que el domingo aprendimos acerca de la providencia de Dios? Dios en su providencia usa tus decisiones que tomas ahora, las cuales van a tener un impacto en tu futuro. Tu futuro providencialmente es el resultado de las decisiones que tú tomes hoy. De manera que al tomar las decisiones que tomamos son importantes, pero de todas las decisiones que tomamos, hay una decisión que es la más importante. La más importante de tu vida. Y hay decisiones que son importantes, ¿verdad? Como con quién me voy a casar, a dónde voy a trabajar, pero de todas ellas, la más importante es esta: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Porque esa decisión va a marcar no solamente la manera en que tú vives aquí, sino también va a marcar tu eternidad. Porque dice la palabra de Dios que todos nosotros, todos somos pecadores, todos somos enemigos de Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Caminamos en oposición a la voluntad de Dios. De hecho, prácticamente el pecado es rebelarse contra la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que desde que nosotros nacemos con esa predisposición a pecar, a rebelarnos contra Dios. Y porque Dios es justo y santo, su ira está sobre los hombres. Pero la Biblia también dice que debido a nuestro pecado no podemos salvarnos nosotros mismos. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse por sí mismo, por usted misma, para escapar la ira de Dios. Pero la buena noticia para ti esta noche es que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a vivir una vida que tú no puedes vivir y a morir en tu lugar. Cristo descendió del cielo, tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo y su Hijo vino a morir por ti, a ocupar tu lugar en la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó entre los muertos. Eso demanda una respuesta. Tú tienes que tomar una decisión esta noche con relación a Cristo. Si tu decisión es rechazar a Cristo, tú estás añadiendo condenación a tu vida. Pero si esta noche tú tomas la decisión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el único que te puede salvar, y te arrepientes de todos tus pecados, Dios te perdona y te da vida eterna. Y esa es la decisión más importante para ti, de tu vida en el día de hoy. De hecho, la voluntad de Dios para tu vida esta noche es que si tú estás sin Cristo, tú creas en Cristo y te arrepientas de tus pecados. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Hermano, usted levantó la mano. No digo decir que yo dependo del Señor en todo. Todo lo que es físico depende de Él. Amén, todo lo que es hermano. mental, las decisiones que yo hago dependen de Él. Y todo lo que es más importante, todo lo que es espiritual. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción de la Escritura. Yo ruego, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús,
al ir a nuestros hogares, tú nos lleves, Señor, con un corazón reflexivo, que podamos reflexionar en lo que hemos aprendido hoy, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestra vida. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, prospera tu palabra, y que lo que hoy hemos aprendido, Señor, no sea un conocimiento más que hemos adquirido, sino que informe la manera en que nosotros vivimos, la manera en que tomamos decisiones conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.